Hola, buenos días. Hoy empieza un nuevo programa de la Hora de Sueiro y tengo la suerte de estar aquí en la Biblioteca Arús, para mí una de las mejores bibliotecas que hay en Barcelona. No digo la mejor porque sería pedantería, pero una de las mejores. Y acompañado de un doctor que no lo voy a presentar como doctor en Derecho ni nada de esto porque es suficientemente conocido. Lo voy a presentar porque las preguntas de hoy van a ir sobre las tres palabras que se utilizan mucho en los debates de televisión y que la gente no sabe muy bien lo que son. O mucha gente no sabe muy bien lo que son. Que es la Agenda del 2030, a dónde quiere llegar, el pensamiento único y el nuevo orden mundial. Para poder contestarnos a lo que realmente es esto, tengo un gran amigo, Joan Francesc Pont, que además es presidente de la Fundación Francisco Ferrer y Guarda. Además de está en otras fundaciones, pero que tampoco vienen al caso, puesto que he elegido lo de Francisco Ferrer y Guarda porque es un libre pensador y murió por serlo. Entonces, buenos días, Joan Francesc. Buenos días, Santiago. Bueno, ya en la introducción ya has oído las preguntas, por cual quieres empezar a explicarnos qué es. A mí una de las cosas que más me interesa es, todo el mundo habla del nuevo orden mundial y pocos conocen lo que es el nuevo orden mundial. Y digo que pocos conocen porque yo tampoco sé muy bien lo que es. Bueno, de entrada hay que distinguir si escribimos nuevo orden mundial con minúsculas o con mayúsculas. Si lo escribimos con minúsculas, aspirar a un nuevo orden mundial es el deseo de vivir en un mundo mejor. Y cada uno, además, puede definir cómo querría que fuera. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos del mundo estamos de acuerdo en que nos gustaría que hubiera paz, que hubiera prosperidad y que hubiera enriquecimiento mutuo de las distintas culturas. Y cada uno se imagina un modelo. A esto se le puede llamar nuevo orden mundial con minúsculas. Luego ya las cosas se complican cuando empezamos a escribir nuevo orden mundial con mayúsculas, porque entonces parece que quienes lo usen, sobre todo, sean sus adversarios, aquellos que parece que se sienten oprimidos por un supuesto nuevo orden mundial con mayúsculas que estaría controlado por alguien. Y entonces vamos a las mil y una teorías de la conspiración, en donde pues los unos o los otros serían capaces de, no sé, los del foro de Davos serían unos de los presuntos jefes de este nuevo orden mundial con mayúsculas que tanta gente rechazaría. No podemos salir de ahí salvo que identifiquemos a alguien que nos diga a qué se refiere cuando critica el nuevo orden mundial. Y luego está también algunas entidades que proponen un nuevo orden mundial minoritario, que sería la imposición de sus ideas sobre las ideas de los demás, pero no es un concepto que sea unívoco en sí mismo. Ahora bien, sí que en las redes encuentras a personas que se sienten muy alarmadas por un nuevo orden mundial escrito con mayúsculas que sometería al planeta al dominio de las Naciones Unidas, como si las Naciones Unidas tuvieran un poder real, y que se plasmaría en la Agenda 2030 y en los Objetivos del Milenio. Ahí es donde se mezclan todos los temas que tú sugieres hablar hoy. Eso lo dicen sobre todo los opositores a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. O sea, dicho de otras palabras, porque ahora ya enlazamos con la Agenda 2030. Bueno, me lo has enlazado tú. Sí. O sea, la Agenda 2030
cada colorín, si tú, está llena de colorines. Sí. Entonces, cada colorín es una mejora hacia el mundo. Pero, ¿qué crees que hay detrás de todo esto? Porque, claro, si tú miras los colorines, cada uno de ellos, nadie puede estar en contra de lo que dice cada uno de los colorines. En efecto. Nadie puede estar en contra. Yo no puedo estar en contra de acabar con el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de todo esto, ¿qué hay? O si se sabe algo, o si hay algo, que yo tampoco lo sé. Yo creo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobaron las Naciones Unidas en 2015 es un mínimo común denominador de cuáles deberían ser las líneas de diseño de nuestra forma de vida en los próximos cientos de años. Naciones Unidas no es un bloque monolítico, agrupa países que son enemigos entre sí, y por tanto el hecho de que se pongan de acuerdo sobre algunas cosas es una buena señal, aunque qué difícil es que los objetivos de Naciones Unidas se lleven a buen puerto. Mi posición personal, yo creo que cuando se crea la Sociedad de Naciones en el periodo de entreguerras es el resultado de un trauma colectivo, que es la Primera Guerra Mundial, que los españoles no la vivimos, la vivimos como observadores, pero que es un trauma terrible. Es la última guerra convencional, una guerra de trincheras, murieron cientos de miles de personas. En todos los pueblos de Europa encuentras el monumento a los muertos de ese pueblo en la Primera Guerra Mundial, y son listas enormes. Por contra, en el mismo monumento o en un monumento al lado se han puesto los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Son una décima parte, porque ya la guerra fue otra cosa. Y fue más destructiva, más de bombardeos, pero no hubo tanta gente luchando cuerpo a cuerpo en las trincheras. La Sociedad de Naciones, por tanto, en donde un gran liberal español, que fue Salvador de Madariaga, jugó un papel importante, es el primer deseo de reunir a las naciones en la búsqueda de la paz. Hasta entonces las naciones se reunían para poner fin a las guerras y para castigar a los perdedores. La Sociedad de Naciones, y esto se hace al final de la Primera Guerra Mundial y se castiga a Alemania, pero la Sociedad de Naciones es un intento nuevo. Vamos a reunirnos para ver cómo vivir juntos. Y la heredera de la Sociedad de Naciones es la Organización de Naciones Unidas, que nace de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y que luego se extiende al conjunto de los países del mundo. Es un espacio que no prefigura un gobierno mundial, como quería Bertrand Russell, es solo un foro de diálogo que pretende que los problemas se resuelvan hablando y no matándose la gente. Y como es notorio, el éxito es solo parcial, porque la gente se sigue matando hoy. Y esto es terrible. Pero, en mi opinión, yo me considero tremendamente partidario de la existencia de las Naciones Unidas y tremendamente partidario de que se refuerce su papel de espacio de colaboración y de diálogo. Y mira, no todo el mundo está de acuerdo, y por tanto yo sí que te manifiesto que estoy de acuerdo, y en ese marco de defensa de la existencia de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una declaración de buenas intenciones que solo llegará a algo si los Estados miembros deciden aplicar estas políticas. Sí, pero en cambio hay un bulo por aquí en las redes que va preguntándose qué hay detrás de todo esto, porque era lo que te decía antes. Los colorines, yo busco el colorín que sea y yo estoy de acuerdo. Entonces, y no creo que nadie de buena voluntad pueda estar en desacuerdo con cualquiera de los temas que dicen cada uno de los colores, puesto que sería ir contra uno mismo.
porque no hay un color que diga una cosa que no sea coherente. Pero en cambio la gente se cree que detrás de todo esto está la mano de un grupo de personas que no están realmente por este tipo de cosas, que están por otras cosas. Y entonces esta es la pregunta. ¿Tú crees que la ONU jugaría a otras cosas ocultas? Yo creo que no, vamos. Mira, déjame que te ponga un ejemplo. Hay algunos sectores tremendamente conservadores que sostienen que el feminismo es una hijuela del marxismo-leninismo concebida en el seno diabólico de las Naciones Unidas. Bueno, hay gente que tiene esta teoría. A mí me parece una barbaridad. ¿Sabes? A mí también, perdón. Pero las redes están llenas de este tipo de teorías. Los que sostienen esto también se oponen luego a la legislación que trata de proteger a las mujeres de la violencia. Bueno, es que qué chocante es y qué sorprendente ver cómo todos los días mueren mujeres a manos de sus parejas. Entonces, esto hay gente que no le gusta que se diga. Y mira, sinceramente a mí no me produce ningún placer, pero es la estadística. Sí. Y como jurista pienso que hemos de ponerle remedio. Remedio desde el derecho y la equidad, no desde la condena del otro género. Va a decir, pues unos son los buenos y otros son los malos. No. Pero cuando se comete un crimen hay que castigarlo y sobre todo hay que evitarlo. Y por tanto, que exista una cosa de la semana pasada, un WhatsApp de la policía en donde especializado en violencia contra las mujeres, pues me parece una solución inteligente. Y sin embargo, Santiago, encontraríamos gente que sostendría que esto es una tontería, que este problema no existe. Hay demasiados problemas en el mundo que una parte quiere ignorar. El que dice que este problema no existe es que está ciego. Vamos, claro. Y como dicen en mi pueblo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Correcto. Pues este tipo de medidas que están en el desarrollo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, este tipo de medidas a la gente que no les gusta, entonces para atacarlas atacan el conjunto de los objetivos como si fuera una especie de manipulación universal. Y la verdad es que uno de los más atacados, por ponerte un ejemplo, como factotum de los objetivos y de la Agenda 2030, sería George Soros, ¿no? Sí, Soros, sí. Bueno, pues Soros es un personaje de origen húngaro que ha visto como el gobierno húngaro le cerraba una universidad privada en su país. Por tanto, yo tengo simpatía por Soros y antipatía por el gobierno de Orbán, que le ha obligado a abandonar esta labor filantrópica en su país. Otra cosa es que cuando gente que tiene mucho dinero hace algo por los demás, tenemos una cierta especialidad en criticarles. El ejemplo de nuestro país es Amancio Ortega. Amancio Ortega es la persona más criticada de este país y, sin embargo, es la persona que más dinero suyo ha dado a obras filantrópicas. Pues yo creo que don Amancio es un respetable ciudadano y que si volviera a funcionar el Panteón de Españoles Ilustres debería estar allí, ¿sabes? Entonces, Rosendo Arús, que hizo esta biblioteca, este edificio entero, lo pagó él y se lo donó a la ciudad de Barcelona. Pues seguro que también hubo gente que le criticó, y ahora no le critican porque está muerto, pero, sí. ¿sabes? Hemos de racionalizar las cosas y ser capaces de agradecer las cosas que son positivas. Los objetivos de desarrollo sostenible son positivos y no generan una visión del mundo opresiva que limite la vida de los unos y los someta a los otros. Me gustaría hacer una pincelada de cómo lo veo yo.
el objetivo del planeta debería ser vivir juntos. 7.500 millones de personas, ¿sí? Y creciendo, se dice rápido, en un espacio limitado. Y esto nunca lo hemos percibido de esta manera con tanta intensidad, porque pudimos descubrir América y que muchos europeos fueran allí, pudimos distribuir a la población por el globo, hicimos cosas bien y cosas mal, pero no se nos estaba acabando el espacio. Ahora sí, y cuando digo ahora, dentro de 100 años o de 200 años. Por tanto, mi idea, un poco soñadora, es: tenemos que descubrir América, y eso es encontrar otros planetas en los que podamos vivir. Pero, y eso permitirá a la población crecer. Si no, habrá que encontrar soluciones que circunscriban el número de habitantes a aquello que puede verdaderamente vivir. Pero no me metas en el follón de, por ejemplo, que hizo China hace unos años. No, claro. Pero es que fíjate, todos los que se han metido en soluciones a este problema han hecho barbaridades. Por eso mi idea es más optimista, es: encontremos nuevos espacios, ¿sabes? O nuevas formas. Sí, o nuevas formas de vida para poder ser muchos más y que el planeta sobreviva como tal. Y eso es lo que pretenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, ¿cómo garantizar la vida de las próximas generaciones? Entonces, a la hora de pensar cómo garantizar las formas de vida de las nuevas generaciones, hay dos grandes opciones. La cosmopolita o global, que dice: todos somos ciudadanos del mundo, vamos a encontrar una solución para todos. Y la pequeña, localista, que dice: voy a intentar resolver el problema de mi pueblo, o de mi región, o de mi nación, y los demás que hagan lo que puedan. Ya, en mi opinión, ya no existe la salvación individual. La salvación ha de ser colectiva. Y esa visión cosmopolita y global tiene partidarios y detractores. Y algunos detractores, por ejemplo, ahora se han visto en el asunto del COVID, diciendo: ¿no? El COVID no existe, es una trampa global para someternos. Bueno, en fin, yo lo he pasado y estuve 15 días en el hospital y no se lo deseo a nadie. Entonces, a mí no me pueden explicar que no existe y que esto es una manipulación de George Soros, ¿no? Por tanto, yo soy partidario de lo que hemos hecho, que cuantos más laboratorios mejor, inventen vacunas y ponérselas a la gente, ¿sabes? No, a ver, siempre encontrarás, puesto que la raza humana somos así, siempre encontrarás aquellos que dicen: en la tierra de los ciegos, el de un solo ojo es rey. Entonces, ese reyezuelo nunca va a querer una globalización. Nunca, porque es rey en su propio terreno. O sea, lo que en Galicia decimos los gallos de los gallineros. En un gallinero, el gallo de un gallinero nunca quiere perder su estatus. Y entonces, claro, no puede juntar dos gallineros, pues, o sea, la globalización es muy difícil por ser raza humana. La propia raza humana nos da este gen, digamos. Ya, pero precisamente porque es muy difícil, mi propuesta es que la globalización se vertebre en la distinción entre un núcleo y un halo. El núcleo sería aquel conjunto de valores que podemos compartir todos. Y el halo sería el conjunto de nuestras diferencias, llamadas a convivir pacíficamente entre sí. El núcleo sería la destilación de lo mejor del halo, proceda de donde proceda. Y no tiene que ser muy grande, porque tiene que ser compartido. Si somos capaces de ponernos de acuerdo en el núcleo, en los valores compartidos, entonces las posibilidades
de convivencia, de las divergencias, de las diferencias en el halo, crecen exponencialmente. No, es que es así. Y en mi opinión, la Agenda 2030 trata de ser una guía, una sugerencia, un borrador de núcleo. Sí, que no hay nada oculto. Claro que no. No hay nada oculto. O sea, queda claro de que la Agenda 2030 no tiene ninguna cosa oculta. Es lo que hay y lo que ve. Mira, a mí me invitaron hace poco a dar una charla sobre el objetivo de educación y hablé sobre la última línea del objetivo de educación habla de hacer accesible a todo el mundo la formación a lo largo de toda la vida. Pues entonces yo expliqué cómo veía la formación a lo largo de toda la vida, mi experiencia en el Instituto de Formación a lo largo de toda la vida de la Universidad de Barcelona, las dificultades, las ventajas, los límites, las posibilidades, ¿sabes? Hasta la valoración de una experiencia muy positiva, las aulas que para los seniors tienen todas las universidades públicas españolas, que son su programa de más éxito. Mi madre tiene 88 años, va a clase los lunes y los miércoles, y opinan y dialogan. Esto era imposible antes, primero porque no vivíamos tanto tiempo y segundo porque se pensaba que ya a partir de una edad lo que no supieras ya no hacía lo podía falta. hacer. Bueno, pues no. Está muy bien que se piense que el conjunto del planeta va a facilitar a la gente, en la medida de lo posible en cada país, la formación a lo largo de toda la vida. Pero las soluciones que yo di pueden ser distintas a las que dieras tú o a las que diera un experto en Inglaterra. El marco no condiciona el contenido. No, bueno, tu madre es un poco especial. Yo no la conozco, pero quien la conoce es mi esposa y dice que es una persona un poco especial, maravillosa y que con ansias de saber. Es cierto. Bien, pero no todo el mundo es tu madre. No, claro que no, pero que como programas de actuación pongamos al alcance de todo el mundo programas de formación en los distintos momentos de la vida, es un objetivo que puede formar parte del núcleo de las políticas públicas a nivel mundial, ¿sabes? Lo ponía como un ejemplo de que los objetivos de desarrollo sostenible, que es un nombre que me gusta más de lo de objetivos del milenio, que lo de objetivos del milenio suena como más mágico, pero que es mi contenido. Que existan estos objetivos es bueno si además sirven para que desde las administraciones locales a las entidades supranacionales orienten sus políticas en un sentido de servicio a los ciudadanos. Bien, ahora ya falta el tercer tema, que es el pensamiento único. Este es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho. Y explícanos, me preocupa mucho porque a lo mejor no entiendo lo que es. Ya, pero cuéntame tú cómo lo ves. O sea, yo lo de a la gente que somos tan diversos en todo, con un pensamiento diverso y con un cierto apego a la libertad individual, yo creo que estamos constantemente hoy en día en lucha con los temas de tener un pensamiento único. O sea, a mí sí ahora en estos momentos, por eso digo que yo no entiendo muy bien lo que es el pensamiento único. Porque si en estos momentos me dices que bien, que el pensamiento único es bueno, yo te diría no puede ser bueno, puesto que yo quiero tener la libertad de actuar como yo crea conveniente dentro de un margen legal. Entonces, eso va en contra de un pensamiento único. Ya, pero eso que tú dices es una aspiración absolutamente sensata. Yo quiero ser libre y actuar como crea conveniente dentro de un marco legal de convivencia entre todos. Esa es la forma. El pensamiento único hay que distinguir también entre las situaciones que en la historia han generado un pensamiento único, que siempre han sido situaciones totalitarias, y
y las tentaciones que en muchos países existen hoy de desarrollar un pensamiento único propio para el mantenimiento del poder de quienes lo ocupan. El pensamiento único, en sus manifestaciones más extremas, lo vimos en la Alemania nazi y en la Unión Soviética de Stalin. En ambos sitios había una sola forma de pensar, desde si te podía gustar o no un cuadro, hasta tu forma de relación familiar, hasta las personas con las que podías contraer matrimonio. No, convivir simplemente. Pues había un pensamiento sobre esto y por tanto todo se tenía que adecuar a unas líneas de actuación que unos pocos pensaban para todos y además las imponían por la fuerza de las armas. La gente cuando se queja de otros países tiene todo el derecho del mundo a quejarse, pero esos fueron los dos grandes supuestos de pensamiento único basados en un pensamiento filosófico que se había orientado a dar base a esa unicidad. Todo lo demás que ha ocurrido, bueno, salvo la China de Mao en la época de la Revolución Cultural, todo lo demás que ha ocurrido ha sido menos grave. Porque el tema está en que la asociación entre filosofía y pensamiento único es mortal, porque requiere la aniquilación del disidente. La aniquilación puede ser desde matarlo hasta mandarlo a algún lugar ignoto del que no pueda volver nunca más. El pensamiento único hoy aparece bajo manifestaciones más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, aquellas en las que quien disiente del pensamiento dominante es condenado al ostracismo. Fíjate, ya no va a la cárcel, ya no va al exilio, pero no va a encontrar trabajo, o va a encontrar un trabajo menor al de sus cualidades. Y desgraciadamente hay un montón de modelos de pensamiento único, pero no un pensamiento único global, sino pequeños pensamientos únicos al servicio de pequeñas oligarquías locales que pretenden seguir siendo. Y desde esta perspectiva yo sigo defendiendo la libertad individual, el derecho a pensar diferente, el derecho a discrepar y el derecho a configurar un halo tan plural y diverso como sea posible, en la medida en que todos pensemos que formamos parte de ese halo y que estamos unidos por el núcleo. Ese es el mejor combate contra el pensamiento. Está yendo al principio. Claro, lo que ocurre es que hay gente que te dirá que mi teoría del núcleo, de valores compartidos, es una teoría de pensamiento único. Bueno, sí, en algún medio de prensa he leído que decían esto de mí. Pues bueno, yo soy un profesor, no tengo ninguna influencia política, pero reivindico el derecho a enseñar en mi aula y a mis alumnos lo que yo pienso y a someterme a su criterio y a ir variando la forma de pensar en el tiempo. No, lo que pasa es que hay, supongo que el que te ha criticado eso es porque cree que tú no dejas libertad, al contrario, a pensar en su pensamiento, a profundizar en su pensamiento. Y no, precisamente en eso yo que te conozco, algo, no mucho, pero como amigo, sé que tú eres un libre pensador. Entonces, si eres un libre pensador, tú puedes tener tu pensamiento, que para ti puede ser único, pero para los demás no, porque no se los exiges. Claro que no, claro que no. Entonces ya no se puede acusar de pensamiento único, pero, o sea, pero vamos a dejar de filosofar y vamos a ir a la práctica, que era para lo que estamos en esta entrevista. El pensamiento único realmente es
una forma de tiranía hacia los demás. Claro, en la medida en que el pensamiento único limite la capacidad de autodeterminación de las personas, es una forma de tiranía. Pero hay que ver a qué llamamos pensamiento único. Una de las acusaciones que ha recibido la Agenda 2030 es que es la expresión máxima de un pensamiento único universalista que querría acabar con las peculiaridades de los pueblos, de las naciones, de las personas. Bueno, yo creo que es una falsa acusación. Detrás de los objetivos de desarrollo sostenible no hay una propuesta de pensamiento único, precisamente porque ha sido apoyado por unanimidad por el conjunto de Estados miembros de las Naciones Unidas. Por tanto, lo que es infinitamente interpretable y quizás excesivamente interpretable. Y por tanto, de único tiene poco. Pero cuando tú me dices no hay enemigos de los objetivos de desarrollo sostenible, sí que los hay. Sí que los hay. Y quizás no de todos, pero de algunos en concreto, de su forma de plasmación. Y la forma de superar esto es dejarnos de atacar a un supuesto pensamiento único para ver en qué cosas sí que podemos tener un pensamiento único compartido, yo prefiero llamarle compartido, para que esto permita ser tan plurales y diversos como la naturaleza humana puede ser. Sí, cuando eres plural y diverso, dejas de ser, puede ser compartido, pero deja de ser pensamiento único. Claro, solo compartes aquello que requiere ser compartido. Y por ejemplo, en materia de las religiones, que es uno de los temas que divide más a la humanidad, algunas religiones todavía plantean hoy la guerra santa de matar al infiel, y otras religiones plantean que su objetivo es convertir a todas las demás. Y bueno, en realidad ya todo esto es absurdo. Estamos en el siglo XXI. Ahora las creencias y las convicciones lo que han de hacer es convivir entre ellas. Y en este sentido, por ejemplo, la conferencia islamista o musulmana de Europa hizo una declaración hace una decena de años en la que manifestaba su apoyo a los valores europeos compartidos. Entonces, me gustaría ver cómo cada religión y cada subtendencia y cada subtendencia se adhieren a esto, porque es posible que vivamos juntos. Sí, limitamos el ámbito de expansión que queremos tener, ¿no? Es que el castellano es tan rico en matices. Te hablo ya de... Porque tú ahora me hablas de convertir. Y yo la palabra convertir diría de convencer, que no es convertir. Bueno, mira, yo soy partidario de convencer y de no imponer. Y soy partidario de seducir como una de las formas de convicción. Es decir, expresar tu pensamiento de tal manera que resulte atractivo para los demás. Todo esto forma parte de la riqueza del ser humano. Por contra, decidir imponer a todos los demás una forma de creencia, eso acaba con cualquier forma de humanismo. Claro, porque a todo eso es una ley física, que a toda fuerza se le opone otra y de igual fuerza y de sentido contrario. O sea. Claro, pero mira, mi experiencia vital es que yo me he sentado a comer con gente de muchísimas creencias y convicciones. Y hemos encontrado el lugar en donde nos sentíamos cómodos y los alimentos que podíamos compartir. No es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil teniendo la voluntad de hacerlo.
Claro, pero me manifiesto de entrada dispuesto a hacerlo. Te pongo un ejemplo. Un día en la trastienda de un comerciante de alfombras en el Gran Bazar, en Estambul, me invitó a comer. Y trajo para comer, no sé, algo en una bandeja que yo no tenía ni idea de lo que era, pero que si me ponía a pensar, pues podía ser cualquier cosa y acto seguido desmayarme. No podía decirle que no. ¿Qué es lo que hice? Pues comer un poco, educadamente, y lo suficiente para que no se sintiera herido. Oye, hay que ser capaces de comer ese poco. De comer ese poco. Esta es la idea. Hay que ser capaz de comer. Que en eso estamos, creo que todos estamos en el fondo, salvo los que tienen esas ansias de poder locas. Bien, me parece que el tiempo se nos ha acabado. Entonces, contigo se pasa el tiempo enseguida. Gracias, Santiago. Pero los tres temas que tú querías tratar y que me preocuparon un poco cuando me lo dijiste, creo que han salido y que hemos podido intercambiar. Han salido, pero bueno, habría que profundizar más para que estos señores que se dedican a hablar de estos temas y sueltan estas palabras por la televisión en los debates suyos, no nos lleven a tanto engaño. Vamos a ser un poco realistas. Si tú te sientas a escuchar algunos debates, ves que hablan temas que los que escuchamos esos debates muchas veces no los entendemos bien, porque ellos mismos no lo entienden bien o lo están usando mal. Y además estamos un poco rodeados y amenazados de las fake news, que hacen mucho más difícil leer la prensa o seguir la televisión, porque si ya el mundo es complicado y le añadimos inventos, entonces no sabremos. Jean-François, muchas gracias. Gracias a ti. Y hasta la próxima. Bueno, antes de despedirnos, yo le pediría a Jean-François que nos explique un poquito el tema de la maravillosa biblioteca que estamos aposentados en estos momentos. Pues mira, Rosendo Arús, un patricio barcelonés, en 1895 legó a la ciudad de Barcelona este edificio en cuyas primeras plantas está la Biblioteca Pública Arús, y el resto de apartamentos se alquilaban para obtener recursos para la financiación de la biblioteca. Ahora el número de libros ha crecido y la biblioteca ocupa todo este maravilloso edificio del Paseo San Juan, y es un espacio de libertad. Hace un rato estaba a punto de mencionarlo, en el sentido de decir que Rosendo Arús creó esta biblioteca como un espacio en donde las diferentes formas de pensamiento pudieran dialogar entre ellas. Y el inmenso número de libros recoge no una opinión en un determinado sentido, sino una buena parte del conocimiento tal y como existía en el siglo XIX, y sin cercenamiento alguno. Las cosas que la gente opinaba, sensatas o insensatas, las podemos encontrar en esta biblioteca, donde además pues, podemos encontrar una bibliografía insuperable sobre el movimiento obrero, sobre anarquismo y sobre francmasonería. La biblioteca ha sobrevivido a más de 125 años de historia como un espacio de conocimiento y de sabiduría, como un espacio que además en 2016 o 2014 obtuvo el certificado de calidad ambiental y que es renovado todos los años por la Generalitat de Cataluña. Esto también es una muestra de cómo una institución antigua se adapta a los nuevos tiempos, sin que esto sea ninguna contradicción
con el pensamiento originario de Arús, que ya era un hombre que quería que su paso por el mundo pues, hubiera servido para hacerlo un poco mejor y que quiso dedicar una parte de su fortuna a que en el futuro pues, la gente tuviera un espacio donde estudiar, donde consultar, donde leer y la verdad es que una institución privada con un patronato público-privado que haya vivido y que ahora se esté desarrollando como lo está haciendo es casi un milagro y hemos de congratularnos de tenerlo en nuestra ciudad. Con esto del COVID-19 le dieron hace poquito un premio, ¿no? Sí, por las medidas de prevención adoptadas. O sea que es un espacio público premiado por las medidas adoptadas de prevención. Por lo tanto, invito, sugiero, o lo que queráis, que venir a admirar esta biblioteca. Gracias. Pues suscribo plenamente tu consejo. Gracias. Estamos en la Biblioteca Pública Arús de Barcelona y este señor que vemos es Rosend Arús i Arderiu, que fue un filántropo del siglo XIX que dejó dicho que a su muerte que quería que el piso donde él vivía fuera una biblioteca para el pueblo de Barcelona. Este armario pertenecía a la vivienda particular de Rosend Arús y en él hay una placa que indica que cuanta más ilustración tiene un pueblo, más lejos estará del absolutismo. Esto es el motivo por el cual él decide hacer una biblioteca de temática general y dirigida al pueblo de Barcelona. La Estatua de la Libertad está en la biblioteca desde sus inicios como símbolo de la entrada a un santuario del conocimiento a través del cual se consigue la libertad de las personas. Estamos en la sala de lectura y en ella veremos que encima de las estanterías todo de retratos y nombres de las personas relacionadas con la cultura del momento. Del momento quiero decir el momento en que se reabrió la biblioteca al público. En ellos podemos encontrar gente vinculada a la literatura, a la pintura, a las artes, al mundo científico, etc. Destacaría también el nombre, por ejemplo, de Darwin como símbolo del progreso que tiene la biblioteca. La biblioteca se inauguró en 1895 y el año pasado celebramos el 125 aniversario de su inauguración. Hoy en día es una biblioteca especializada en historia social y cultura del siglo XIX e inicios del XX, con unas colecciones destacadas que serían movimiento obrero, masonería y en los últimos años tenemos una colección muy importante del personaje Sherlock Holmes.